Hola, yo soy Víctor Hugo Manzanilla y bienvenido al programa Liderazgo Hoy, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como líderes. Un programa donde te convenceremos que tú eres capaz de cambiar tu vida, alcanzar el éxito y dejar una huella imborrable en la vida de tu familia, tus amigos y el mundo. Prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, bienvenido al episodio número 12 del podcast Liderazgo Hoy. Y hoy vamos a estar tocando un tema que yo considero fundamental para nuestro desarrollo. Al menos ha sido fundamental para mi desarrollo en los últimos 14 años, que es la lectura. El poder de la lectura. Y voy también a conversarte sobre 10 tips que he aprendido a lo largo de estos últimos 14 años que me han ayudado a ser mejor lector. Y creo que te pueden ayudar bastante porque hay un par de ellos que han sido bastante reveladores para mí cuando los escuché por primera vez. Así que de eso es lo que voy a conversar hoy. El poder de la lectura y 10 tips para mejorarla. Ahora, antes de comenzar, quiero tomarme unos segundos para hacer conversar un poquito sobre una reseña que pusieron en iTunes sobre mi podcast. Y esa es la reseña de la semana. La reseña es de Vicente Aragones López y vino de iTunes España. Y esto es lo que dice. A toda persona le conviene recordar los nombres de quienes han sido, son y sin duda serán capaces, con su pensamiento, de aportar provecho a la humanidad. Este hombre joven, muy inteligente y culto, evidencia en sus escritos, posts y videos valores humanos que lo hacen merecedor de respeto y admiración. Los que hemos tenido la suerte de encontrar su blog y descubrir la existencia de su persona, es natural que deseemos dar a conocer su nombre al mundo, puesto que lo que dice y escribe es de sumo interés para descubrir el rumbo que mejor conviene a nuestras vidas. Siempre encontramos los medios que precisamos para realizar nuestros sueños. Basta tener el profundo convencimiento de que podemos conseguir todo, absolutamente todo lo que nos propongamos. Aquello que necesitamos y queremos no tener, ya nos llegará. Y será probablemente por conductos que ahora no podemos ni imaginar, pero aparecerá más pronto que tarde. Así, y de ese modo es como los pensamientos de Víctor Hugo Manzanilla están entrando en mi vida para ayudarme a pensar mejor y facilitar el éxito en la consecución de mis proyectos. Es por esta razón que mi convencimiento deseo trasladarlo al mayor número de personas posibles. Seguro que cuando le conozcan agradecerán mi recomendación. Vicente Aragones López. Y bueno, esta reseña realmente me impactó. Me pareció muy hermosa y te doy muchísimas gracias, Vicente, por haberte tomado el tiempo, por haberme dado las 5 estrellas, por escribir y pensar esto de mí. De verdad que me anima muchísimo, me hace ver que todo este esfuerzo está llegando a personas y también me llena de mucha humildad, de verdad. Realmente me compromete más a seguir haciendo esto y asegurarme que el estándar de excelencia siga creciendo y creciendo a través del tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Vicente, y esa fue la reseña de la semana. Y quería comentar, porque es primera vez que yo coloco una reseña, ¿por qué lo hice? ¿No? Primero, porque yo le he pedido a las personas que escuchan el podcast que si les gusta el podcast, que vayan a iTunes y hagan una reseña, ¿no? Y existen personas que han hecho ese esfuerzo, ¿no? Y han tomado el paso, porque yo sé que poner una reseña en iTunes no es lo más conveniente del mundo. A veces algunas personas tienen que bajar el software, otras, tienen que escribir, tienen que ir al sistema, tienen que poner las estrellas. No es un proceso conveniente y todos estamos ocupados. Pero ha habido personas que han dado ese paso extra en agradecimiento al blog y a los podcasts y han ido y han puesto la reseña ahí. Y entonces yo quiero de alguna manera agradecerlos y cuando yo vea una reseña que siento que fue más allá y algo como lo que Vicente hizo aquí, pues que realmente se esforzó, hizo una reseña bastante, de calidad y que me comunicó y me enseñó y aparte fue buena. Por supuesto que la voy a mostrar aquí en el podcast. Entonces, esa es la razón por la cual vas a empezar a escuchar sobre la reseña de la semana. Y nuevamente, muchas gracias, Vicente. Tus palabras me animaron, me llenaron mucho y me animan y me dan fuerza para continuar adelante.
Entonces, bueno, esa fue la reseña de la semana y vamos a entrar en el tema del podcast de hoy, que es el poder de la lectura y 10 tips para mejorarla. Fíjate algo, para contarte un poco sobre mi historia, ¿no? Yo descubrí la lectura a los 19 años. Y tú dirás, bueno, ¿cómo que descubriste la lectura a los 19 años? Realmente yo considero que yo era analfabeta funcional antes de los 19 años. ¿Qué es un analfabeta funcional? Es una persona que, por supuesto, sabe leer y escribir, lo puede utilizar, lo sabe porque lo necesita utilizar para el instituto, para la universidad, para el trabajo, pero no va más allá. Nada más lo utiliza lo mínimo que necesita para subsistir en su vida. Y yo era un analfabeta funcional antes de ese momento. Yo estaba en la universidad, por supuesto que leía muchísimo, pero eran temas técnicos de ingeniería en la carrera que estaba estudiando. Y ya, y eso era todo lo que yo leía. A los 19 años, por medio de una oportunidad de negocio que emprendí, descubrí el poder de la lectura. Y empecé a leer y a ver un mundo, se me abrió un mundo completo ante mí que yo no sabía que existía. Y lo que te puedo decir es que cuando yo logré ver, cuando yo vi ese mundo nuevo ante mí de la lectura, yo me di cuenta que yo podía convertirme en uno de los mejores del mundo en cualquier área si yo me comprometía con leer. Cualquier cosa está escrita. La mayoría de las cosas están escritas. Y eso fue algo que fue como una realización para mí en ese momento. Cualquier tema que yo quisiera aprender, si yo quería tener un matrimonio exitoso, si yo quería tener un negocio exitoso, si yo quería aprender historia, si yo quería ser un experto en ingeniería o en cualquier área que me diera pasión, yo podía convertirme en uno de los mejores del mundo en cualquier área que yo decidiera si yo me comprometía a la lectura, como un paso fundamental en ese proceso. Entonces, eso fue lo que yo descubrí en ese momento. ¿Por qué crees que yo digo convertirme en uno de los mejores del mundo? Por una razón sencilla. La mayoría de la gente no lee. La mayoría de la gente no lee. Si todo el mundo leyera, por supuesto que sería difícil convertirte en uno de los mejores del mundo. Pero la realidad es que la mayoría de la gente no lee. Y por eso las personas que deciden leer tienen una ventaja competitiva en cualquier área que tú decidas emprender o crecer, porque la mayoría de la gente alrededor tuyo no lee. Entonces eso te va a dar esa ventaja. Y eso fue lo que yo descubrí en ese momento a los 19 años. Desde ese momento yo empecé a leer y leer y leer y leer. Yo perdí la cuenta cuántos libros he leído en estos últimos 14 años. Tengo una biblioteca arriba donde todos los libros que he colocado ahí los he leído. Por lo menos el 90% de los libros que están ahí los he leído. Y mira, yo creo que son cientos y cientos de libros. No, de verdad no tengo la cuenta, pero han sido muchos. Y todo ha sido gracias a ese momento cuando descubrí el poder de la lectura. Una vez yo escuché a una persona decir en una conferencia, dice, el lugar donde tú estés de aquí a 10 años va a depender de dos cosas: las personas con quien te asocias y los libros que lees. Y las personas con quien te asocias es un tema que prácticamente podría tener su propio podcast, así que no lo voy a tocar hoy, pero bueno, es importante. Las personas con que tú te asocias, tu círculo íntimo, las personas que están cerca de ti, que te ven todo el tiempo y están creciendo contigo, están contigo constantemente, es una de los pilares. Y lo segundo es los libros que lees. Y yo estoy convencido de eso. Los libros que leas van a determinar dónde vas a estar tú de aquí a 5 y 10 años. Entonces, eso fue básicamente el proceso de descubrimiento para mí en la lectura y mi compromiso hacia leer. Entonces yo quería conversar sobre 10 tips para mejorar el hábito de la lectura y a lo largo de estos tips voy a conversar un poco sobre por qué yo creo que la lectura es tan importante y tan clave para tu desarrollo. Y lo voy a hacer a través de estos 10 tips. Entonces, 10 tips para mejorar el hábito de la lectura. El primer tip es el siguiente: lee libros, no solo blogs, periódicos y revistas. Fíjate, para mí sería muy sencillo decirte, mira, lee blog, es más, lee mi blog, liderazgohoy.com, y eso es todo lo que tú necesitas para crecer en tu liderazgo. Para mí sería eso, poderte decir eso sería lo ideal, y que la gente simplemente se enfocara en leer lo que yo voy a escribir. Pero te estaría mintiendo, eso no es la realidad. Mi blog Liderazgo Hoy es definitivamente una parte importante en tu desarrollo como líder, como ser humano, y yo trato de hacer un esfuerzo en que el contenido sea de calidad y de utilidad para ti.
pero realmente eso no es lo único. Los blogs, los periódicos y las revistas son importantes y no dejes de leerlas, pero necesitas leer libros. Necesitas leer libros. Eh, Fíjate algo, en el pasado la gente tenía una capacidad de concentración muchísimo más grande de la que tenemos en la actualidad. En esta era de la información, donde tenemos básicamente cualquier información que queramos simplemente a un clic, nos hemos convertido en personas sin concentración, sin capacidad de enfoque. Y yo creo que ha sido porque tenemos tanta información llegándonos en pedacitos a nuestra mente constantemente que nuestro cerebro no es capaz de enfocarse como se podía enfocar antes. Mira, 40, 50 años, si tú revisas un poco los discursos que se hacían, por lo menos la otra vez yo estaba escuchando sobre un discurso que dio un presidente aquí en los Estados Unidos hace 50 años. Eran discursos de 4 o 5 horas. Tú te puedes imaginar sentarte 4 o 5 horas a escuchar el discurso de una persona, por más que sea interesante. Definitivamente yo no podría. Las cosas han cambiado, ¿no? Y ahora los discursos son de 20, 30 minutos, 45 minutos máximo. Porque yo creo que hemos perdido ese poder de concentración. Y en algunos casos es bueno que la gente hable menos y se enfoque en concentrarse en temas mucho más, poner los puntos principales en temas mucho más concretos. Pero yo creo que la lectura te da la capacidad, aumenta tu capacidad de concentración. Porque ya no vas a estar simplemente leyendo un artículo de 500,000 palabras, sino que ahora te vas a enfocar por un tiempo en un problema específico, ¿no? Y vas a tener que concentrarte en entender ese problema. Y realmente, inclusive, yo creo que te va a ayudar a poder resolver ese problema. Entonces, yo creo que leer libros es la primera característica que da. O sea, libros encima de blogs, periódicos y revistas. Leer libros aumenta tu capacidad de concentración. Fíjate, otra cosa que quería comentarte. Yo creo que la era de la información, una de las cosas que ha hecho, uno de los problemas que tenemos es que nos ha adormecido a los problemas del mundo. ¿Por qué nos ha adormecido los problemas del mundo? Por una sencilla razón. Nosotros estamos recibiendo malas noticias constantemente de todos lados. Y como estamos en la era de la información, en un segundo podemos enterarnos de algo que está pasando en este momento en África, en China, en tu país y en cualquier otro lado. En el pasado, ¿verdad? Eso no era así. En el pasado tú no te enterabas de algo que estaba pasando en Australia o algo que estaba pasando en China. Realmente ni te interesaba. Entonces la gente se enfocaba mucho más en los problemas que estaban en su comunidad. Y por supuesto, como eran problemas menores, realmente podían hacer un impacto en solucionarlos e involucrarse en ese problema. Ahora, con la cantidad de información que recibimos, realmente yo siento que nos hemos adormecido a los problemas del mundo. Y por supuesto, si tú estás recibiendo problemas de hambre, enfermedades, terremotos, volcanes, muertes, asesinatos, constantemente, todos los días, llega un momento donde tú dices, así es el mundo, o sea, ¿y qué voy a hacer yo para ayudar a que eso cambie? Realmente nada, porque lo ves como algo imposible de cambiar. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si un problema específico, vamos a suponer que tú escojas un problema, por ejemplo, el problema de enfermedad o de hambre en África, por poner un ejemplo, o en Haití. Yo creo que una persona que lee un libro realmente de ese problema, realmente es capaz de entender el problema y entender cómo puede hacer esa persona para hacer un impacto y cambiar el rumbo de esa situación, versus escuchar 400 historias diariamente de miles o cientos de problemas que hay alrededor del mundo. Entonces yo creo que leer libros aumenta tu capacidad de concentración en problemas específicos. Desarrolla tu capacidad de análisis y entendimiento de los problemas. ¿Okay? Nadie va a poder entender un problema mayor profundidad, perdón, si lo lees en un libro, si lo lees y lo entiendes, porque el autor tiene tiempo de explicarte realmente cuáles son las causas del problema, cuáles son las soluciones o cuáles son sus hipótesis. Y como leer un libro normalmente toma cierto tiempo, da tiempo a que tu mente realmente entienda y capte toda la información. Otra cosa que leer libros da es que desarrolla tu perspectiva del mundo. Yo recuerdo hace un tiempo que leí un libro de Michael Lewis,
fenomenal que se llama Boomerang, donde él básicamente iba alrededor del mundo a entender cómo la crisis de bienes raíces que hubo aquí en Estados Unidos en el 2008 afectó a Europa y todos los problemas que están sucediendo en Europa en este momento. Y básicamente lo que él hacía es que él iba a cada país o a varios países de Europa y él se mantuvo en ese país por un tiempo y él entrevistó a los primer ministros de esos países, a líderes de esos países y realmente en ese libro él te explica la cultura del país, cuál es la causa del problema que hay económico y después de leer ese libro, realmente el entendimiento, la perspectiva global que te da haber leído ese libro, por poner un ejemplo, sobre el problema económico que hay en la Unión Europea en este momento es muchísimo mayor que simplemente si tú leyeras las noticias diarias en CNN o en los noticieros sobre lo que está pasando en Europa en este momento. Entonces, leer un libro desarrolla tu perspectiva del mundo en mucho mayor grado. Y lo otro que leer libros te da, en mi opinión, por encima de blogs, periódicos y revistas, es desarrolla tu capacidad creativa. Tu capacidad de ser creativo. Cuando tú lees un libro, tú necesitas imaginar, tu mente necesita forzarse a imaginarse los lugares donde el autor está conversando, que está, los temas que le está diciendo, la cara, la actitud de lo que está conversando el autor. Y eso desarrolla tu mente, empuja tu mente a pensar muchísimo más que si estuvieras viendo un documental, leyendo una película o viendo un video en YouTube. Entonces, ese es el primer tip. Lee libros, no solo blogs, periódicos y revistas, porque aumenta tu capacidad de concentración, desarrolla tu capacidad de análisis y entendimiento de los problemas, desarrolla tu perspectiva del mundo y desarrolla tu capacidad creativa. Ese es el tip número 1. El tip número 2 es, necesitas entender de que el momento perfecto para leer probablemente nunca llegue. En mi caso, por ejemplo, yo estoy casado y tengo un hijo de 4 años. Y en mi casa yo quisiera tener un lugar donde yo pudiera sentarme a leer con un sillón especial, donde tuviera música clásica o no sé, un tipo de música suave para concentrarme y poderme dedicar a leer por unos 45 minutos, 1 hora al día. Pero la realidad es que en mi vida eso no es posible ni va a ser posible por ahora. Por supuesto, habrán personas que están escuchando este podcast que a lo mejor están retiradas o personas que están en la universidad, no tienen familia, hijos en el momento, familia, o personas que están a lo mejor recién casados y no tienen hijos y les apasiona la lectura y desarrollan ambientes para leer. Pero la realidad es que no, para todo el mundo no es así. Y algo que hay que entender es que probablemente ese momento nunca llegue por ahora. Por supuesto que uno va a hacer el esfuerzo para que ese momento llegue, pero lo más importante que quiero darte con este tip es que lo importante es que leas, así sea un poco cada día. Esto no es una cuestión de que yo quiero leer 100 páginas al día o leerme un libro a la semana. Si tú puedes hacerlo y tienes la capacidad de entenderlo y de realmente internalizar la información y lo magnífico, pero para la mayoría de las personas no es así. Lo importante es leer. Esto es un proceso es incremental. Entonces, si tu vida está en una locura entre tu trabajo, tu negocio, lo que estás desarrollando en paralelo, tu familia, simplemente lee en cualquier momento que puedas. No importa que leas 2 páginas en un día, no importa que leas medio capítulo en un día, no importa que simplemente utilices el tiempo que vas al baño en leer, en vez de estar revisando el teléfono, el celular en Facebook, lee. Así sea esos 15 minutos que tú vas al baño diariamente que tomes para leer. Lo importante es que así sean 5 o 10 páginas al día. No busques el momento perfecto para leer, simplemente lee. Ten tu libro contigo todo el tiempo. Yo lo tengo siempre en mi bolso, siempre en mi carro. Yo me bajo un minuto, estoy esperando 5 minutos a una persona en un café o algo, ahí tengo mi libro y así lea 3, 4 páginas, adelante. Y eso es lo importante, es leer. Poco a poco, pero leer. El tip número 3 es el siguiente. Lee lo que quieras. ¿Ok? Lea lo que quieras. Fíjate, te quiero contar una historia de lo que me pasó que realmente me enseñó muchísimo sobre la lectura. Yo estaba en una conferencia hace muchos años, bueno, específicamente a los 19 años yo estaba en una conferencia cuando estaba en este proceso de descubrir la lectura. Y en esa conferencia recomiendan de que uno debería leer un libro específico para comenzar y después un segundo libro y después un tercer libro. Y ellos explican cuál es el proceso que uno debería leer y por cuál libro uno debería comenzar. Yo voy a la mesa donde venden los libros
Y bueno, y estaba el libro que ellos recomendaban, pero había otro libro que me llamó la atención muchísimo. Era un libro que de hecho no recomendaban leer al principio porque era un libro mucho más grueso, letras mucho más pequeñas. Específicamente ellos habían dicho si habían personas que no leían, que no tenían el hábito de lectura, no empezaran por ese tipo de libros porque o sea, era lo contrario a lo que ellos recomendaban, que era un libro pequeño, sencillo de leer, que te iniciara en ese proceso de lectura. Pero por alguna razón ese libro me atrapó. Y yo estaba conversando con mi mentor en ese momento y yo le digo, mira, yo sé que este es el libro que recomendaron que leyera, que comprara, pero este libro me llama la atención. Y el consejo que él me dio fue súper importante en ese momento y es el que quiero transmitirte a ti. Él me dijo a mí, compra el libro que quieras. Compra el libro que te llama la atención. Leer no es un proceso fácil, ¿ok? Fácil es acostarse a ver televisión y ver una película, fácil es ver una serie, fácil es acostarse a tomar una siesta, ¿verdad? Eso es fácil, es sencillo. Leer implica compromiso, implica utilizar tu mente muchísimo más, implica un compromiso y un esfuerzo mucho mayor que muchas otras cosas. Y ya de por sí nuestra vida está bien complicada. Entonces, no leas lo que te forzan a leer, lee lo que te apasiona. Lee lo que no aguantas llegar a tu casa o poder terminar lo que estás haciendo para abrir el libro. Y eso es importante. Por supuesto que va a haber algún momento en la vida donde, en este proceso donde vas a tener que leer un libro que no es lo que te apasiona, pero por alguna razón específica. Pero eso no debería ser la norma. La norma debería ser que tú siempre leas lo que te apasiona, lo que te llama la atención, lo que te genera curiosidad. Si tú quieres aprender y mejorar tu lectura, busca esos libros que realmente desarrollan esa curiosidad en ti y te dan pasión por leer. Ese es el tip número 3. El tip número 4 es, y este fue un tip revelador para mí que escuché inclusive hace poco, no te obsesiones por terminar un libro. Cuando yo empecé a leer, yo, por mi naturaleza, que todo lo que yo comienzo lo termino, y no me rajo, no renuncio, yo tenía esa obsesión por terminar un libro. Y todos los libros que yo compraba, me forzaba, así fuera lo que fuera, por terminar y llegar a la última página de ese libro. Y entonces lo que empezó a pasar en algunos momentos en estos últimos años fue que me cansaba y dejaba de leer. Y entonces como yo tenía vamos a poner, ese compromiso mental, donde yo decía de que si yo yo termino el libro hasta antes de comenzar otro, entonces pasaban 2, 3, 4 meses y no leía nada, hasta que volví a retomar el libro, porque realmente no me llamaba la atención, ya me había cansado. Y hace poco escuché un consejo por cierto, Michael Hyatt, que me llamó muchísimo la atención. Él decía, no te obsesiones por terminar un libro. Fíjate algo, el autor tiene el compromiso de mantenerte entusiasmado por su libro. Es así de sencillo. El libro que tú estás leyendo, o sea, el autor te convenció por la carátula, por el tema, por la tabla de contenidos. Hubo cosas que tú viste que te llamaron la atención y tú compraste el libro y empezaste a leerlo. Si en un momento en ese proceso el libro te aburrió, el autor realmente perdió la conexión contigo. Entonces, no te preocupes tanto de que tienes que obsesionarte por terminar todos los libros. Por supuesto, si tienes un hábito donde todos los libros que compras nada más lees el primer capítulo, eso es un problema. Pero en general, ya yo no me obsesiono por terminar un libro. Yo los leo, yo aprendo lo que tengo que aprender. Si en un momento ya mi situación cambió, mis intereses cambiaron, existe algo mucho más importante que tengo que leer en el momento, me aburrió el libro, sentí que el autor no estaba llegando al punto, yo no tengo ningún problema en dejar el libro y continuar con otro. ¿Ok? Es más, no tengo problema ni siquiera de estar leyendo 2 o 3 libros al mismo tiempo, porque al final yo considero que parte de la responsabilidad del autor es mantenerte entusiasmado con el libro. Y cuando tú has leído un buen libro, estoy seguro, si has leído un buen libro, tú sabes que un buen libro, por un buen autor, bien escrito, no hay manera que tú lo dejes, porque te mantiene todo el tiempo entusiasmado. Entonces ese es el tip número 4. No te obsesiones por terminar el libro. Tip número 5. Destruye el libro. Ráyalo, subráyalo, anota en los bordes, dobla las páginas. No te preocupes por el libro. Para eso es el libro. Yo una época tenía una obsesión de que yo quería construir una biblioteca en mi hogar para, no sé para qué. Será para mostrársela a los demás, porque a veces nosotros ponemos los libros en nuestras oficinas, en nuestras bibliotecas, en las salas de nuestras casas, será para mostrarle a los demás que somos cultos y mostrarle a los demás todo lo que hemos leído, será.
Quizás esa era la motivación que tenía en mí en ese momento. Pero no, ya no más. El objetivo de un libro no es mostrárselos a los demás y crear una biblioteca como si fuera una librería en nuestra casa para que todo el mundo vea todos los libros que hemos leído y piense que somos súper sabios. El objetivo de un libro es aprender, es aventurarte en la manera de pensar de otro autor, es abrir tus perspectivas, es entretenerte. Entonces, no te preocupes por el libro. Mira, por eso yo casi nunca pido libros prestados. De hecho, prácticamente nunca pido libros prestados. Cuando yo estoy entusiasmado, me compro el libro porque yo lo voy a rayar, lo tacho, anoto en el borde, doblo las páginas. A mí no me importa. Ese libro al final, si termina destruido, esa era su función, que el libro termine destruido. Entonces, esos son los primeros 5 tips para mejorar el hábito de la lectura. 1, lee libros. ¿Ok? No solo blogs, periódicos y revistas. Número 2, entiende que el momento perfecto para leer probablemente nunca llegue. Número 3, lee lo que quieres. Número 4, no te obsesiones por terminar los libros. Y número 5, destruye el libro, utilízalo al máximo. Entonces, antes de continuar con los siguientes 5 tips, dejo aquí un descanso. Hola, ¿alguna vez has querido comenzar tu propio blog? Un blog puede ser una plataforma que te puede catapultar a tener éxito en cualquier área donde tú tengas pasión. Si has querido alguna vez comenzar un blog, pero tienes dudas de cómo comenzar, inclusive cómo llamar tu blog, cómo comprar un dominio, cómo instalar WordPress en un servidor, cómo hacer que Google te encuentre, todas esas preguntas y muchas más, yo las respondo en blogexito.com. www.blogexito.com. Visítame para mostrarte cómo construir un blog exitoso paso a paso. Aquí estamos de vuelta con los 10 tips para mejorar tu lectura, el poder de la lectura y 10 tips para mejorarla. Entonces el tip número 6 es: lee ficción y no ficción. Para ser sincero, yo leo mayormente no ficción. Leo muchísimo sobre liderazgo, crecimiento personal, otros temas que me interesan muchísimo, pero mayormente no es ficción. Pero aprendí que de vez en cuando es bueno colocar un libro de ficción en esa mezcla de lectura que hago. Y inclusive tú puedes conseguir libros de ficción que estén relacionados al tema que tú lees, ¿no? Por ejemplo, si el tema de liderazgo es un tema que te apasiona o crecimiento personal, existen libros donde enseñan principios de liderazgo a través de historias que son ficción, ¿no? Y entonces eso es importante. ¿Por qué es importante leer un poco de ficción? Si eres una de esas personas que siempre lee libros de negocios o libros que no son de ficción. Porque yo considero que la ficción desarrolla tu creatividad, como hablaba en el tip número 1, te obliga a imaginarte muchísimas cosas que el autor explica a través y describe a través de su escritura. Es muchísimo más poderoso que cuando ves una película, porque ya está todo creado. Y entonces a veces pasamos toda nuestra vida y no entendemos por qué somos personas que no somos creativas o no venimos con grandes ideas, y vemos otras personas que son personas muy creativas y que siempre vienen con grandes ideas para solucionar problemas, para imaginarse nuevas maneras de hacer las cosas. Mucho de eso viene por ese poder mental que se ha desarrollado, y leer libros de ficción te ayuda muchísimo en ese proceso de desarrollar tu creatividad. Entonces, balancea ficción y no ficción. Si te gusta mucho la ficción, eso es lo que mayormente lee. ¿Sabes? Un libro cada 5 o 10 libros que leas incluye una de ficción, te ayudará muchísimo. Y viceversa, si solo lees ficción, es importante también que leas algo de no ficción para que pongas tus pies en la tierra, en las cosas que están pasando y en tu trabajo, en tu negocio, en la actividad que estás desarrollando, y crezcas también en esa área. Entonces, yo siempre creo que tiene que haber ahí una mezcla de ambos. ¿Ok? Siempre tiene que haber algo de ambos entre ficción y no ficción. Entonces, ese es el tip número 6. El tip número 7 es: lee con otra persona, bien sea tu pareja, un amigo o inclusive un grupo. Las mejores experiencias que yo he tenido leyendo siempre han sido con otra persona o con un grupo. A veces hemos tenido la suerte que tenemos un grupo y todos decidimos leer un mismo libro, y eso ayuda muchísimo. Inclusive a veces nos reuníamos una vez a la semana, una vez cada 2 semanas en mi casa,
en un caso específico que leímos y conversamos una noche por una hora sobre lo que habíamos aprendido esta última semana o dos sobre un libro específico. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser tan complicado. Es tan solo con tu pareja, un amigo que se comprometan a leer un libro. También con mi esposa hemos leído libros juntos a veces y es interesantísimo porque ella lee algo, yo leo algo y conversamos en la noche y yo veo como la perspectiva que ella está dando sobre un tema o algo que yo le pasé por encima y no lo leí, me ayuda muchísimo y me motiva muchísimo porque cuando estás en grupos o con un amigo leyendo, o con tu pareja leyendo un libro, te motiva a que tienes que mantener el paso y continuar la lectura. Es como cuando haces ejercicio y tienes una pareja para hacer ejercicio o estás en un gimnasio o con un grupo. A los días que estás down o que no quieres hacer ejercicio, siempre te motiva la otra persona, el grupo, a que sigas haciendo ejercicio. Exactamente igual sucede con la lectura. Entonces, si conoces a alguien que tiene los mismos intereses que tú en un tema específico, conversa con él y con ella o con tu esposa, con un amigo, con tu hijo y dile, mira, vamos a leer este libro juntos y comienza por un libro y ve a ver cómo te sientes al respecto. Pero ese es un tip que me ayuda muchísimo. Lee con otra persona. El tip número 8 es, transmite a otros el mensaje más importante del libro. Yo sé que muchos de ustedes han leído artículos en mi blog donde yo hago resumen de ciertos libros. Por ejemplo, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Yo voy a dejar un link en el artículo para que lo lean las personas que no lo han leído, o otros libros de Okmandino, libros que me han impactado mucho, libros de Dale Carnegie. Yo he hecho ciertos resúmenes y esa es la idea, transmitir el mensaje más importante del libro. No tiene que ser un resumen del libro, puede ser un tema específico que a ti te tocó del libro, en un capítulo específico, en una página específica, puede ser una frase específica del libro, pero transmite el mensaje más importante del libro. El libro de Stephen Covey, que por cierto también hice un resumen de ese libro, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, voy a dejar el link en el artículo. Él conversaba de que la mejor manera de aprender era enseñando, y él motivaba a las personas que cuando leyeran el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, le transmitieran el mensaje, enseñaran a los demás, así sea un poco, sobre lo que el libro se trataba. Entonces ese es el tip número 8. Enseña a los demás el punto más importante que leíste del libro, el tema del libro, algo que te dejó el libro. Pero es la mejor manera de comprenderlo, de internalizarlo y también de ayudar a otros a leer, a motivarse por leer. Entonces, tip número 8, transmite a otros el mensaje más importante del libro. ¿Qué me lleva al tip número 9? Muy conectado con el tip número 8. Influye en otros a leer. Como yo comenté al principio del podcast, la mayoría de las personas no leen. Y nosotros debemos influir en otros para que desarrollen ese hábito de la lectura, porque sabemos que tiene un poder súper importante, sobre todo en tu equipo. Si tú tienes un negocio y tienes una organización debajo de ti, tienes un equipo en tu trabajo, sea lo que sea, tu familia, tú lideras sobre una organización, mientras más esa organización lea, más van a crecer y más éxito va a tener tu organización, punto. Entonces no se trata solo de uno leer como líder para desarrollar su liderazgo y llegar a tener éxito, porque eso es súper importante, pero también importante es cómo influyen otros para que lean también, porque mientras más ellos lean, más van a crecer y la organización en general va a tener mucho más éxito. Entonces es importante que influyas en otros para leer, es un tip súper importante, influir en otros. Ahora, una manera que yo lo hago, si te has dado cuenta, probablemente si has seguido mi blog por un tiempo te das cuenta que yo hago esto mucho. Cuando una persona a mí me hace una pregunta importante, muchas veces yo la respuesta la doy con un libro. Por supuesto, hay veces que son preguntas sencillas y simplemente le doy la respuesta y ya. Pero hay momentos donde yo prefiero referir a un libro. Por dos razones. Una, porque quiero influir en que otras personas lean. ¿Ok? Eso es lo más importante. Si una persona te hace una pregunta y realmente tiene un deseo de saber la respuesta de verdad y hacer algo al respecto, entonces si tú le recomiendas un libro, debería comprar y leerlo. Y entonces también eso es una manera de yo poder filtrar si las personas realmente están interesadas en saber la verdad o simplemente están preguntándome por preguntar. Porque muchas veces, en mi caso particular, yo recibo muchísimos emails al día de personas que leen mi blog y me hacen una pregunta aquí, una pregunta allá. A veces hacen un comentario haciéndome una pregunta. Y como te expliqué al principio, a veces son sencillas y las puedo responder. Pero hay veces que me preguntan, por ejemplo, oye, ¿cómo hago? Dame tips para relacionarme mejor con las personas en mi trabajo.
Eso no es una respuesta. Yo podría invertir 1 hora en escribirle 10 tips de cómo desarrollarse mejor con otros en el trabajo, relacionarse, perdón, con otros en el trabajo. Pero lo que normalmente hago es, o los dirijo a un artículo de mi blog, o agarro y les digo, mira, cómprate el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie. Ese libro es un libro magnífico que te va a ayudar específicamente en esa necesidad que tú tienes. Entonces, esa es una manera de influir en otros en leer. Muchas veces también yo regalo libros a personas. Cuando yo leo un libro que me impacta, a veces ese mismo libro o compro otro y se lo regalo a personas porque es una manera de ayudar a otros a que comiencen a leer. Entonces, cuando tengas la oportunidad, influye en otras personas en que lean. Ese es el tip número 9. Entonces, voy a hacer un resumen de los últimos 4 tips. Okay, para sumarizar. 1, lee ficción y no ficción. Ese era el tip número 6. Balancealas, ¿ok? Lee con otra persona, sea tu pareja, un amigo o un grupo. Ese es el tip número 8. 7, perdón. El tip número 8 es transmite el mensaje más importante a otros para lograr internalizar el mensaje en ti, enseñándolo a los demás. El tip número 9 es influye en otros a leer. Y el número 10, ya para cerrar, es pon lo leído en acción. Y no puedo hacer más énfasis en este tip. Pon lo leído en acción. Yo recuerdo una vez, yo estaba desarrollando un negocio en Venezuela, y fui a presentar el plan de negocios a una persona en su casa, tratando de asociarlo a mi organización. Y a mí me lo habían, me habían hablado de esta persona como una persona que leía mucho, que sabía muchísimo de liderazgo. Y entonces yo fui bien entusiasmado, ¿no? Porque uno, cuando está desarrollando una organización de empresarios, tú necesitas personas que sepan de liderazgo, que quieran aprender del liderazgo. Y bueno, nada, fui, mostré el plan de negocios. Cuando llego, observo en su casa, tenía cientos y cientos y cientos de libros de liderazgo. Cientos de libros de liderazgo, de crecimiento personal. Se sabía muchísimo de los libros, los podía recitar. Me impactó muchísimo todo el conocimiento que tenía. Pero cuando yo veía su vida en ese momento, cuando yo veía el fruto de su vida, y me es difícil juzgar porque simplemente lo conocí por 1 hora, pero lo que pude ver en esa hora en su hogar, en la manera como se relacionaba con los demás, en la manera de cómo conversaba acerca de otras personas, en las actitudes que tomó en el futuro después, realmente todo el tiempo había sido perdido, en mi opinión. Porque era muchísima lectura, pero siento que no había acción en todo lo que había leído. Entonces, es muy importante leer, pero es muy importante que lo que leas, lo que te toque, lo que te impacte, lo que te confronte. Y eso es algo interesantísimo de los libros. Los libros tienen una capacidad de confrontarte que muchas veces las personas no pueden hacer. Y un libro sí te puede confrontar y mostrarte la verdad sobre ciertos puntos ciegos que tienes sobre tu vida. Cuando tú logras detectar esas cosas, cambia. Toma acción, porque al final lo más importante es que cuando las personas entren en contacto contigo, no necesitan ver que tú tienes una biblioteca llena de libros que leíste, no necesitan saber que tú lees muchísimo. Lo que ellos necesitan es ver tu liderazgo, ver tu comportamiento, ver cómo tú te relacionas con ellos, ver cómo tú eres con el prójimo, ver tu crecimiento personal. Y cuando ellos te vean en acción, ellos van a preguntarse cuál es el secreto, qué tienes tú que la mayoría de las personas no tienen, por qué tú eres tan especial. Y cuando ellos se hagan esa pregunta, descubrirán que una de las razones es que tú lees, que tú dedicas tiempo a la lectura, pero es simplemente porque tú pusiste todo lo que has leído o una parte de lo que has leído en acción en tu vida. Entonces es el último tip. Pon lo leído en acción. Muchas gracias por haber escuchado el podcast número 12 de Liderazgo Hoy. De verdad que este es un tema que a mí me parece fundamental y me entusiasma mucho hablar de él porque ha sido clave en mi desarrollo como líder, como ser humano, como esposo. En cada área de mi vida ha sido la capacidad de leer. Entonces te invito a que te enamores de la lectura como yo lo hice a los 19 años y que te comprometas a esa aventura de ser mejor y leer y aprender. Para cerrar, lo que quiero decirte, como siempre digo al final de todos los podcasts, si este podcast te pareció bueno, si te parece que la información que estoy dando es valiosa para ti, te pido, el único favor que te puedo pedir es que
me dejes una buena reseña en iTunes. Eso ayuda muchísimo a que el podcast sea visible para que otras personas lo puedan descubrir. Simplemente vas a iTunes. Yo voy a dejar un link en el artículo donde puedes ir para dejarme esa reseña. Si consideras que el podcast tiene 5 estrellas, muchísimo mejor. Eso me ayuda muchísimo más a que el podcast siga creciendo. Y por supuesto, conversar sobre el podcast, sobre mi blog con otras personas, recomendárselo a otras personas también me ayuda muchísimo a que esto le llegue a ellos también y sea de bendición para ellos, así como ha sido para ti. Muchas gracias y recuerda, los mejores días de tu vida están al frente de ti.